Bueno, compañeros, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra cuarta tutoría de gestión y evaluación de proyectos. El tema que vamos a trabajar de forma central el día de hoy es el desarrollo del estudio técnico para ese proyecto que estamos desarrollando, valga la redundancia. Pero entonces, como es costumbre, primero los escucho con las participaciones, muchachos, y de pronto esta semana, dentro de todas esas lecturas, de todos esos blogs, de todos esos temas que ustedes vieron, que analizaron y les parecieron muy interesantes, que de pronto quieran en este momento compartir con el grupo, por favor, los escucho. Bueno, listo. Les recuerdo, muchachos, que eso les sirve mucho en ese 30%, que es la nota que más vale de participación. Bueno, vamos a tomar la siguiente. ¿Respecto al módulo o los investigamos para el proyecto? No, los temas libres. Recuerden que en la primera tutoría nos pusimos de acuerdo que hay un componente de la nota del 30% que se llama participación y hay otro componente que se llama asistencia. Sobre la asistencia, pues no hay necesidad de explicar nada. Pero sobre la participación funciona de esa manera, es decir, traen algún tema, lo exponen a los compañeros, generamos un debate de 5 minuticos y obviamente eso les ayuda para esa nota de participación. Bueno, muchachos, voy a tomar la asistencia en Odin y luego miramos si existen dudas todavía o quieren hacer algunas preguntas sobre el desarrollo del estudio de mercados, y si no las hay, arrancamos de una vez con el tema central, que es el estudio técnico. Denme un segundito, por favor. Ivonne Maritza. Viviana Guerrero. Presente, profe, presente. Viviana. Sí, presente, profe. Ivonne Maritza no está. Listo. Jorge Iván Jiménez. Sí, señor. Manuel Antonio Olaya. Presente, profe. Julio César Usma. Julio César. Profe, presente. Daurien. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Daniela Castro. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. María Alejandra Gómez. Presente, profe. Jennifer Gualteros. Presente, profe. Yuri. Presente, profe. Joana. Presente, profe. Ana Isabel. Presente, profe. Samuel Esteban. Presente. Alejandro. Presente, profe. Caterine. Presente, profe. Valentina Londoño. Presente, profe. Tatiana Rosero. Tatiana.
Presente, profe. Bueno, Alexander. Alexander Sierra. Bueno, listo, muchachos. Vamos a abrir un espacio entonces pequeño. Les pregunto si tienen dudas o si han tenido algunas dificultades con la elaboración del estudio de mercados. No sé si quieran preguntar algo. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Sí. Profe, nosotros haciendo la relación después de todo lo que usted nos ha explicado hasta el momento, tengo una duda. ¿Nosotros tenemos que crear la empresa desde el principio, haciéndola constituida legalmente, o la podemos direccionar a como si ya estuviera constituida y lo que estamos haciendo es la parte de crear un nuevo producto o de promocionar un nuevo producto? No, es la creación de una empresa. Lo que pasa es que el modelo como tal nos dice, digamos, el orden nos dice que lo que primero hago yo es establecer la viabilidad de mercado. Es como lo primero que yo hago, es saber si ese producto, ya una vez teniendo esa viabilidad, hoy, por ejemplo, vamos a tratar el estudio técnico, es decir, vamos a establecer. Recuerden que yo les había comentado que en cada uno de los estudios nosotros lo que estamos dando es una respuesta puntual a cada uno de esos escenarios. Es decir, con este estudio de mercado nosotros que nos estamos respondiendo, si nuestro producto, el producto que vamos a sacar, esa empresa como tal, pues si ese producto tiene cabida en el mercado, si sí va a tener demanda, si el precio es razonable, más o menos qué tan grande es la oferta del producto, o sea, qué tan grande es ese mercado. Hoy vamos a determinar con el estudio técnico, vamos a mirar cómo se determina la parte del proceso como tal, es decir, vamos a mirar si es factible. Luego, dentro de 8 días, vamos a ver el estudio organizacional y legal. Ese tiene que ver con la creación de la empresa, entonces ahí vamos a decidir si la empresa va a ser una SAS, si va a ser limitada, cómo va a estar organizada, qué tamaño va a tener, todo. Sí, vamos a hacer todo el proceso completo. Vamos a imaginarnos que estamos creando un negocio nosotros mismos. Tatiana. Listo, profe, entonces ya comprendí, sí, porque tenía la duda en eso, porque yo o sea, estaba analizando unas cosas y yo decía, pero antes de eso pero entonces antes de eso yo tengo que analizar qué viabilidad me permite el mercado para este producto. Sí, lo que pasa es que sí, lo que tú comentabas ahorita, en eso tienes toda la razón. Muchas veces, digamos, la evaluación, en ese momento estamos haciendo un ejercicio de evaluación, de formulación y evaluación completo, es decir, con todas las etapas, pero también los hay parciales en empresas que ya estén constituidas. Se hacen también estudios para eso. Una empresa hoy está trabajando normal y resulta que decide sacar un producto al mercado o entra con una innovación de uno de los productos que ya tiene en el mercado para agrandar el nicho, digamos, o sí, conseguir más clientes, digámoslo así. Entonces se hace un proceso interno, pero ese tiene unas connotaciones particulares porque ya es dentro de una empresa en marcha y digamos que conseguir los datos o imaginarnos esos datos cuando ya la empresa está en marcha para mirar, nos tocaría mirar un escenario con y sin, es decir, nos tocaría partir de la base de que ahora no tenemos el producto nuevo, imaginarnos cómo será el nuevo escenario cuando ya lo tengamos en el mercado. Entonces digamos que es un procedimiento un poquito diferente. Entonces en este caso vamos a desarrollar todas las etapas que se deben llevar a cabo para hacer un emprendimiento, para montar una empresa como tal. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Listo, profe, a mí me quedó claro. Bueno, Tatiana, muchas gracias. ¿Alguien nos iba a preguntar algo? Bueno, listo. Si no hay más preguntas, entonces vamos a entrar directamente al estudio técnico. Lo vamos a mirar. La dinámica siempre va a ser la misma. Vamos a ver una presentación que tenemos en Power y ahí vamos a explicar como cada uno de los puntos del estudio técnico como tal y después evacuamos lo que nos dice el módulo para darle rigor a la temática por pensum. Y a lo último, pues nos ponemos de acuerdo en esta actividad queda para dentro de
esta actividad es para dentro de 15 días igual, o sea, esta entra dentro de la evaluación del segundo parcial. Dentro de 8 días, entonces, recibimos los estudios de mercado y eso será la nota del primer parcial. Y dentro de 15 recibimos ya el proyecto con, además del estudio de mercado, con el estudio técnico y el organizacional y legal, y esa será la nota del segundo parcial, ese acumulado. Y ya seguiremos ahí hasta la nota final. Bueno, entonces, les voy a compartir pantalla, muchachos. Me avisan, porfa, cuando vean ahí la presentación. Listo, profe. Listo, bueno. Bueno, entonces este es el estudio técnico de un proyecto productivo. ¿Qué es ese estudio técnico? El estudio técnico es la reunión y análisis de la información que permita verificar la posibilidad técnica de fabricar el producto, de prestar el servicio o de implementarlo. Determinar el efecto que tienen las variables del proyecto en su rentabilidad. ¿Por qué hablamos de rentabilidad desde ahorita? Porque en el estudio técnico nosotros vamos a... ¿Alguien entró? Bueno, yo creo que ahí estamos, ahora sí estamos completos. Creo, bueno. Entonces les decía que la última parte, digamos, del estudio técnico es determinar, o una de las partes, no sé, no recuerdo si bien la última, es determinar cuáles son las inversiones que se deben hacer, que son de 3 tipos. Ahorita les vamos a hablar en su momento. Entonces, por eso hablamos de la rentabilidad, porque obviamente, si nos queda claro ahora, en el estudio técnico, cuál va a ser el tamaño de la inversión, cuál va a ser el tamaño de la planta, qué máquinas se necesitan, cuánto valen más o menos, todas estas cosas de localización y tal, pues vamos a tener ya cuánto dinero necesitamos para arrancar. Y eso lo vamos a comparar, obviamente, al final del proyecto con los ingresos futuros que nos va a arrojar o con los retornos monetarios que nos va a generar el proyecto, para con eso establecer la rentabilidad. Y de acuerdo con esa rentabilidad final que nos presenta el proyecto, pues tomar la decisión de si el proyecto es viable, si no es viable, o si es viable pero no todavía, ¿sí? Para más adelante. Entonces, con el estudio técnico, nosotros lo que nos vamos a, la pregunta que nos vamos a resolver o a contestar es si desde el, como su nombre lo indica, si desde el punto de vista técnico, de lo fáctico como tal, ¿sí? De lo real, de lo tangible, es posible llevar a cabo el proyecto. Entonces, las etapas de un estudio técnico, más o menos, igual en la plataforma pues están los mínimos. El objetivo, la tecnología, importante la determinación del tamaño del proyecto. Eso tiene que ver con el tamaño de la planta que yo voy a necesitar, el tamaño de las instalaciones, que tendrán que ver entonces con la determinación de los activos fijos a necesitar. También vamos a hablar de la localización del proyecto, y cuando hablamos de localización vamos a hablar de macro y micro, es decir, macro como el área de influencia del proyecto como tal, y micro como la localización puntual, es decir, se tienen en cuenta ahí algunas variables. Sobre la unidad productora, vamos a establecer cuál es el proceso de producción, cuál es el proceso técnico. Más o menos podemos hacer un diagramita de flujo en el que mostremos las entradas, el proceso cómo se hace y las salidas de uno de los productos, ¿cierto? Obviamente no lo vamos a hacer sobre varios, recuerden que nos vamos a enfocar en uno solo, en estas empresas que podrían tener varios tipos de productos. Y también la determinación de la organización humana y jurídica para la operación del proyecto. Pero sobre esto, digamos que la organización jurídica forma parte del tema legal, eso no lo vamos a ver en el técnico, pero la organización humana sí, no vamos a determinar en este momento en el estudio técnico cuántas personas necesitamos o cómo nos vamos a organizar pero sí vamos a establecer si es factible conseguir la mano de obra que nosotros requerimos, por ejemplo, con el conocimiento, que estén disponibles en el área, en la ciudad y tal, pues para saber, porque podríamos llegar en un momento
a plantearnos un proceso y resulta que no tenemos el conocimiento, no tenemos las personas con los conocimientos adecuados, con la formación adecuada para llevar a cabo el proceso, y entonces hasta ahí llegaría el proyecto como tal, o me tocaría traerlos de otra parte, lo cual resultaría costoso. ¿Sí? En el estudio técnico abarca también los canales de distribución y también, No. como decía, si no tenemos en qué No, parte abarca eso. los canales de distribución están en el estudio de mercados, en el que están haciendo en este momento. Esa es la última parte del estudio de mercados, es determinar cómo voy a llevar ese producto al mercado, cómo se lo voy a entregar al cliente, cómo va a ser la distribución como tal. Y en esa parte también va las subcontrataciones o todo lo que tiene que ver con el marco legal. Ah, sí, no, pero ese tema de lo que es marco legal y lo que es organización como tal, nómina, servicios, eso lo vemos dentro de 8 días en el estudio legal y organizacional. Tiene que ver con, por ejemplo, con los manuales, con la determinación de la mano de obra, con el tamaño de también, por ejemplo, con el organigrama. Pero eso forma parte del tema de la quinta tutoría, que es estudio organizacional y legal. Eso también lo vamos a ver. Profe, le hago una pregunta. Usted dice que en la próxima, ahí también vamos a ver la subdivisión de la empresa, o como las Sí. áreas. Sí, claro, ahí vamos a mirar, vamos a determinar, según el tamaño que tenga la empresa como tal, habrá alguna empresa que planteen, ¿cierto?, que va a ser muy grande, que va a tener muchos empleados, pues obviamente va a estar mucho más departamentalizada, es decir, va a tener jefaturas, coordinaciones y tal. Habrá otra que sea muy simple y tenga una jefatura y unos operadores, bueno, de pronto un coordinador, sí, depende del tamaño, pero claro, ahí la vamos a departamentalizar y vamos a escoger el organigrama funcional que convenga según el tamaño. O sea, cómo va a estar, qué jerarquía, digamos, vamos a manejar. Eso se trabaja en el estudio organizacional. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces les decía, aquí cuando hablamos de organización humana no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando solamente de determinar la viabilidad, digamos, la disponibilidad de la mano de obra que necesitamos. El objetivo del estudio técnico como tal es demostrar la viabilidad del proyecto, justificando la selección de la alternativa para abastecer al mercado. La alternativa puede ser la tecnológica, ¿cierto? Lo que mejor se ajuste. Recolección y análisis de información que permita determinar su factibilidad y rentabilidad. Cuando hablamos de rentabilidad, les repito, hablamos del tamaño de la inversión que se debe hacer, porque eso lo determinamos desde el estudio técnico. Bueno, la factibilidad técnica dice entonces que consiste en la búsqueda de alternativas tecnológicas de tamaño y localización. Se debe analizar los siguientes aspectos: las tecnologías existentes que me sirvan a mí o que sean necesarias para ese proceso productivo que yo voy a llevar a cabo. El proceso productivo como tal, ese proceso lo vamos a detallar, lo vamos a, digamos, es mejor graficarlo, ¿sí? Como una grafiquita de un diagrama de flujo donde me diga más o menos cómo es el proceso y explicadito cómo, no con un nivel de detalle, pues porque obviamente no somos ingenieros químicos o ingenieros de alimentos para esto, pero sí más o menos explicar cómo se genera la producción como tal. La maquinaria y las materias primas requeridas. Eso también va a quedar establecido desde el estudio técnico, es qué maquinaria se necesitan. Pero no vamos a ir a, digamos, a buscar todas las que se requieran para esto, no, vamos a establecer una máquina que sea la principal con la que se fabrique ese producto. Vamos a conseguir una ficha técnica, vamos más o menos a conseguir un valor porque necesitamos establecer cuál es la inversión necesaria, cuánto ascienden los recursos que requerimos para comprar esas máquinas, y si no, pues si no las vamos a comprar, pues también podemos proponer leasing o créditos o bueno, arrendamientos financieros, algunas figuras financieras que se manejan también para el tema de los activos fijos. Y cuando hablamos de materias primas, no es, digamos, determinar desde ahora, porque eso lo vamos a hacer ya en otro estudio, no es determinar cuánto vamos a necesitar, sino determinar la disponibilidad, lo mismo que hacemos con la mano de obra. Es determinar que si, por ejemplo, si yo voy a fabricar productos lácteos en Pereira, por ejemplo, un yogur, entonces que sí tenga la disponibilidad de materias primas acá,
¿Por qué? Pues porque de eso dependerá mucho la factibilidad técnica y también afecta el tema rentable. Si mis proveedores están en Medellín y yo estoy en Pereira, pues seguramente que los fletes van a encarecer fuertemente el negocio como tal, o sea, vamos a tener que trasladarle al precio de venta y seguramente vamos a ser menos competitivos. Entonces, digamos, ahorita hablamos un poquitico de la localización, yo debería estar como localizado en la mitad entre mi cliente y mi proveedor, ese sería como el ideal, ¿cierto? Mi cliente esté aquí a la derecha y mi proveedor esté aquí a la izquierda, pero pues obviamente eso es un mundo utópico, es difícil de conseguir, pero digamos, los requerimientos de materias primas sí deben estar lo más cerca posible. Y cuando hablo de niveles de stock de materias primas es que haya la disponibilidad, así que si yo necesito no sé cuántos miles de litros de leche para esa producción, pues que sí en el mercado haya la posibilidad de conseguirlos. Frente a la tecnología, es la descripción detallada paso a paso de las operaciones individuales que permiten la elaboración del producto. Eso lo vamos a ver. Vuelvo y le repito, no tan detallada, sino vamos ahí pues al detalle como tal, pero pues sí más o menos, grosso modo, a explicar cómo es que se lleva a cabo esa producción. También se debe analizar las tecnologías existentes y se debe elegir la tecnología más adecuada para el proyecto. Cuando hablamos de la tecnología más adecuada, hablamos de una tecnología que sea accesible, que no sea muy costosa, o sea, que no sea la más costosa, pero que sirva para el proyecto, que tenga disponibilidad, por ejemplo, de mantenimientos, de repuestos, que tengan asistencia. Y también que sean fáciles de manejar o que tengamos el conocimiento, que tengamos personas con el conocimiento para poder manejar esas maquinarias, porque ocurre muchas veces que si no se tiene en cuenta en los proyectos esos alcances, por ejemplo, o esas integraciones, muchas veces se generan problemas. Traemos una máquina de Alemania que es muy elaborada, muy de última generación, pero resulta que en Colombia no hay quien la opere. Entonces después nos tocaría contratar una persona que viniera aquí a capacitar a los operarios y pues saldría mucho más costoso. Entonces, cuando hablo de seleccionar la más adecuada, hablo como de esas condiciones. Muchachos, ¿preguntas hasta aquí? No, señor. Bueno, entonces, de esa elección de la tecnología adecuada, entonces, bueno, más o menos lo que les estaba comentando, los criterios para escoger la tecnología son factibilidad, que es la accesibilidad de la misma, la rentabilidad, pues obviamente entre menores costos tenga, me va a generar mucha mayor rentabilidad. Y a la tecnología escogida se asocia una inversión y un costo de operación, lo que les comentaba ahorita. O sea, tengo que establecer cuánto me cuestan esas máquinas para tener el dato en el estudio técnico de cuál va a ser la inversión inicial, cuál es el dinero que yo necesito para la inversión inicial. Ya después el tema de cómo vamos a conseguir ese dinero, eso forma parte de otra historia. Forma parte del estudio económico, es decir, es cuando vamos allí a saber cómo es que vamos a funcionar. Entonces, si es una idea que nosotros tenemos simplemente y se la vamos a ofrecer a alguien, pues vamos a buscar unos inversionistas que quieran participar del negocio y les vamos a vender el proyecto, ¿cierto? O nosotros mismos lo vamos a emprender, vamos a ponernos recursos de nosotros mismos y vamos a conseguir unos créditos y tal, pero eso forma parte de otra historia. Aquí es asociarle a esa tecnología que nosotros estamos definiendo en el estudio técnico el costo para el estudio financiero. Digamos que todos estos estudios que nosotros hacemos, el de mercado, técnico, organizacional y legal, le arrojan información al financiero, que es el último, ¿sí? Y entonces, digamos que se condensa toda esa información y se sacan los indicadores para, en últimas, determinar la viabilidad. Vamos determinando viabilidad de mercado, hoy determinamos viabilidad técnica, luego viabilidad legal, viabilidad organizacional, y por último, con todos esos datos, realizamos un estudio económico y nos damos cuenta realmente qué tan viable de manera general, porque ustedes saben que todo es dinero, desafortunadamente. Nada que no sea rentable se va a poder llevar a cabo. Bueno, hay que establecer el tamaño de la planta para el tema de la inversión en activos fijos. Y vamos a tener entonces la capacidad de producción. Yo tengo que producir X número de elementos, digámoslo así, o tengo que prestar X número de servicios, entonces necesito una capacidad de producción y eso tiene que ver con el tamaño de la planta. Entonces tengo que definir qué tan grande es esa planta que yo necesito. Dependerá
del número de operarios que yo vaya a tener y de las máquinas también, del tamaño de las máquinas, que puedan estar bien, digamos, que tengan seguridad, que el tamaño de la planta sea lo suficientemente grande como para albergar toda esa maquinaria y con todas las medidas de seguridad que se necesiten. Para, digamos, la capacidad de producción es la cantidad de productos que el proyecto puede producir en un periodo de tiempo. Entonces nosotros vamos a tener una capacidad instalada o potencial, digámoslo así, una capacidad real, y debemos estar entonces como por ahí cerquita, ¿cierto? No se vale, digamos, tener una capacidad de planta muy grande para producir, es decir, una capacidad de 1000 para producir 200, ¿sí? Pero tampoco debemos tener una capacidad de 1000 para estar produciendo 1200, porque podríamos tener riesgos operativos y eso puede afectar la rentabilidad en un momento dado. Para determinar y optimizar la capacidad de una planta se debe analizar detalladamente la tecnología que se utilizará. El tamaño de la planta tiene que ver con todo, con el número de operarios, con la tecnología, con las máquinas que vayamos a utilizar. Entonces nosotros vamos a determinar simplemente, mire, vamos a utilizar una planta de 200 metros cuadrados y va a estar ubicada, va a estar como dividida en esta manera. Aquí van a estar las oficinas, aquí va a estar la producción, aquí va a estar el almacenamiento, bueno, no sé, ya ustedes mirarán con ayudas y todo, cómo se puede, cómo es la manera más fácil de hacerlo. Preguntas ahí, muchachos. Bueno, dentro de los factores que determinan el tamaño de esta planta como tal, tenemos, lo primero, la demanda, o sea, la cantidad que se puede vender y que se relaciona con lo que la empresa debe producir, más o menos, ¿cierto? Estamos hablando como de esa capacidad. Segundo, la disponibilidad de insumos, locales, nacionales o del extranjero. Depende del tipo de producción que yo vaya a llevar a cabo, pues tengo que establecer en dónde están y qué tan disponibles están esos insumos. También depende de la tecnología y los equipos, de qué tan grandes sean esos equipos. De la localización, el financiamiento, montos de inversión, escoger el proyecto que ofrezca menores costos y alto rendimiento de capital. En esto, pues obviamente, no necesitamos, digamos, detallarlo. Es básico que entre menos grande sea la inversión, pues más fácil va a ser llegar a recuperarla, es decir, que va a ser más fácil hacer que con esos flujos de caja futuros nosotros logremos recuperar la inversión que hicimos y comenzar a generar utilidades. Y dentro de la organización asegurarse de contar con el personal, es un poquitico como todo, porque digamos del número de personas que vayan a trabajar también dependerá del tamaño de la planta. Entonces aquí en esta parte vamos a determinar el tamaño de la planta como tal. Para la localización, entonces dijimos que para la localización del proyecto vamos a tener dos localizaciones. La primera es la macrolocalización, que va a tener que ver con el área de influencia, es decir, el ámbito de operación de la empresa va a ser, por ejemplo, solo Pereira, digámoslo así, o va a ser solo Risaralda, o va a ser el eje cafetero, o va a ser el país, o bueno, no sé, qué tan grande lo quieran ustedes, eso lo deciden ustedes. Entonces, deberemos tener como ese ámbito de aplicación, esa es la macrolocalización. Y la microlocalización, pues obvio es donde va a estar ubicada la planta. Entonces nosotros vamos a tener de pronto una grafiquita que diga, mire, vamos a estar en el eje cafetero, vamos a prestar servicios o vamos a ofrecer nuestros productos en todo el eje cafetero, pero vamos a estar ubicados en Pereira por esto y esto y esto. Por facilidad de distribución, porque tenemos los proveedores más a la mano, porque la mano de obra es más barata, por todas las razones que nosotros nos podamos imaginar y que nos puedan llevar a tomar esa decisión. Los criterios para la localización son factibilidad, que se deberá elegir la alternativa que sea accesible para el proyecto, y la rentabilidad, la mejor localización es la que permite obtener mayor ganancia y tiene que ver con, de pronto, con esos canales de distribución. Yo vuelvo y les repito, en el mundo ideal, yo debería tener mi planta ubicada en la mitad entre mi cliente y mi proveedor, sería excelente. Yo le pido al proveedor, mándeme unos insumos, produzco y le entrego al cliente y ya, y todo el mundo contento, pero pues obviamente eso no es fácil de conseguir, pero sí hay unos factores, digamos, o unas variables que se pueden manejar y que pueden hacer que el negocio sea más fácil de llevar a cabo. Factores de localización podrían ser disponibilidad y costo de mano de obra,
lo que les comentaba ahorita, es importante que exista la mano de obra y pues si la mano de obra es muy calificada, pues habrá que establecerlo desde ahorita, si se tiene la disponibilidad o no. La cercanía de las fuentes de abastecimiento y del mercado, que les comentaba ahorita, cercanía de proveedor y cercanía de clientes. Depende de los medios y los costos de transporte, de qué tan largos sean esos canales de distribución y de los insumos, del abastecimiento. O sea, qué tan lejos está mi proveedor y qué tan lejos está mi cliente. También puede depender de factores ambientales. Por ejemplo, si yo voy si mi proyecto es sobre productos lácteos o productos que necesiten una cadena de refrigeración, pues sería más rentable montarlo en un clima frío, porque seguramente la cadena de refrigeración me va a salir un poquito más barata. En una oportunidad había yo un proyecto en muchachos de unas frutas para colocarlo en un páramo, ¿sí? En el páramo arriba en letras, de Manizales para arriba. Y justificaban ellos, lo estuve leyendo una vez, justificaban que, digamos, el transporte, el mayor valor del transporte de la mercancía hasta allá, lo compensaba, o sea, lo superaba el gasto en energía para mantener la cadena de refrigeración. Entonces los factores ambientales tienen que ver con eso directamente. Cuando son productos perecederos y tal, pues es mejor buscar un ambiente que sea más favorable. También, como otro factor, el costo, disponibilidad y características de terrenos. Ustedes saben que por planes de ordenamiento territorial yo no puedo colocar cualquier negocio en cualquier parte. O sea, yo no puedo decir, voy a poner esta planta aquí en el lago, por ejemplo, ¿sí? No puedo, porque hay todas las ciudades hoy en día tienen unos planes de ordenamiento territorial. Ya, digamos, se tienen en cuenta como un poquito más el futuro. Ustedes saben que pues aquí nomás nosotros vemos, por ejemplo, problemas del pasado, como un batallón en medio de la ciudad y un aeropuerto también en medio de la ciudad, pero pues ya se hizo así desde hace tantos años y ya corregir eso va a ser difícil, ¿sí? Y hay plantas de producción que están dentro de la ciudad y que va a ser muy difícil moverlas. Entonces, hoy en día, eso forma parte también de un poquito de la organización, es tener en cuenta la disponibilidad de terrenos o sitios para trabajar, bodegas y tal. Y también el costo. Ustedes saben que no en todas partes el costo de la tierra es el mismo. Aquí, por ejemplo, en Pereira, hay sitios en donde la tierra es más asequible, los terrenos y tal, o la construcción. En cambio, hay otros en donde es muy costoso. Por ejemplo, para arriba, para Cerritos, entiendo que los terrenos son muy costosos, ¿cierto que sí? Bueno, también tenemos en cuenta la estructura impositiva y legal. Eso no lo vamos a ver acá. Digamos, es grosso modo. Si hay cercanía de zonas francas, en el caso de que yo fuese a exportar o que mi proceso requiera de productos importados, de insumos para la producción y que vengan de afuera, entonces pues que haya una cercanía con una zona franca sería un punto a favor. Eso, lo de la parte impositiva y legal, lo vemos en el estudio legal, lo que es la normatividad sobre el proyecto como tal, la normatividad sobre ese negocio y la carga impositiva, que es muy importante tener en cuenta porque pues hay ciudades que favorecen más la creación de empresas vía disminución de carga impositiva o por lo menos dándoles a las empresas digamos, unas exenciones o unas ventajas mientras que logran consolidar o llegar a puntos de equilibrio, que es una cosa que me parece a mí muy viable porque digamos que muchas empresas, muchos emprendimientos mueren porque entran en iguales condiciones que las empresas ya constituidas. Por ejemplo, yo soy partidario de que una empresa que está empezando a consolidarse no debería pagar la misma renta que una empresa que lleva 10 años en el mercado y que ya tiene unos ingresos y que ya genera unas utilidades y tal. Sin embargo, pues así está establecido y no hay forma, digamos, como de cambiarlo. Pero entonces de esas estructuras impositivas se pueden tomar decisiones importantes en el tema de localización como tal. También disponibilidad de servicios públicos, obvio, sí, que haya un buen internet, que haya buen suministro de energía, buen suministro de agua, de gas, bueno, todo lo que necesitemos para la producción. Esos factores los puedo yo tener en cuenta en el tema de determinar la localización de la planta como tal. Muchachos, preguntas hasta ahí. No, señor. Bueno, Profe, yo tengo
pregunta. ¿Quién me habla, Yuri? No, Jennifer. Jennifer, dime. Profe, lo que pasa es que nosotros en la parte en el taller que estamos haciendo en el momento, en el proyecto que estamos haciendo en el momento, en la demanda, perdón, en la oferta, nosotros pusimos parte de lo que se nos habló en el momento, lo que nos habló anteriormente, como qué tenemos en la planta, cuánta capacidad de producción tenemos, porque pues ya depender de cuánta es la competencia, pues se nos hizo como difícil saber qué empresas era la competencia directa de nosotros. ¿Qué proyecto es? Pulpa de fruta. Ah, sí, es un poquito, digamos que aparte de que es un producto excelente, es un poquito complejo la información, sí. Sí, entonces nosotros ahí lo que hicimos fue que vimos como la capacidad que tenemos de producción, la materia prima sí es fácil de conseguirla y pues ya nos metimos como por esa parte, pero veo que es como adelantarnos al proyecto. No tienen ningún problema, tranquila. Si ya lo dejaron allá, en el estudio de mercado, no hay ningún problema. Listo, profe, gracias. El hecho es que se haya tenido en cuenta dentro del proyecto. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, sobre la unidad productora. Aquí en esta parte de la unidad productora nosotros vamos a establecer cuál es el proceso y lo vamos a graficar de una manera muy básica. La unidad productora es el procedimiento técnico utilizado en el proyecto para producir los bienes o servicios mediante determinadas funciones de producción y comprende el proceso productivo, el detalle de obras físicas, detalle de máquinas, equipos de instalaciones y el detalle de los insumos requeridos. Vamos a establecer cuál es el proceso como tal. Es decir, por ejemplo, me acaba de comentar Jennifer, pulpa de fruta. Entonces, ¿cuál es la materia prima, cierto? Entonces, bueno, me imagino que hay que ir a los abastos, digamos, sí, a conseguir, o a los productores directamente, a conseguir la materia prima, las frutas. Eso deberá llevar un proceso, primero de lavado, luego de preparación, y luego entrará, me imagino que a una máquina, bueno, no sé. Entonces, es como describir eso, cómo se hace la pulpa de frutas. El detalle de las obras físicas tiene que ver con lo que hablábamos ahorita, y es con la planta como tal. Es decir, ya teniendo ese proceso productivo, ¿cómo lo vamos a organizar allí en esa planta? ¿Sí? ¿Qué forma va a tener? El detalle de las máquinas, pues, digamos, hay algunos procesos que pueden, para los que se pueda requerir diverso tipo de máquinas, diferentes tipos de máquinas. Entonces, podría utilizarse ¿sí? Es decir, determinar cómo se llama la máquina, qué hace, qué tecnología es, de dónde viene, una ficha técnica, eso se consigue fácil en internet, más o menos qué precio tiene y qué condiciones de mantenimiento, así. Como detallar más o menos todo lo que es, lo que tiene que ver con la unidad de producción como tal. Aquí lo más importante es determinar ese proceso como tal, es decir, cómo se elabora el producto y el detalle de la máquina. También en esa unidad productora vamos a tener para ese producto como una ficha técnica. Todos esos productos tienen unas fichas técnicas y tienen como un detalle también allí de cómo se entregan, cómo se envasan, son en botella o son en bolsa, bueno, no sé, como la presentación final también está dentro de esta parte. Y el detalle de los insumos en el estudio técnico no se detalla, sino que se tienen en cuenta y se mencionan cuáles son las materias primas que se utilizan y cuáles son las fuentes de las materias primas, es decir, dónde las vamos a ir a conseguir. Pero sobre el proceso productivo, entonces se refiere a las etapas necesarias para transformar las materias primas en el producto o servicio final. Entonces, eso es lo que vamos a plasmar allí en una gráfica, en un diagrama de proceso. El detalle de las obras. Sí. Una pregunta. Por mi Sí. lado, para hacer una distribución posible. Perdón, Normalmente, no le escuché bien. Para hacer una de combustible, normalmente la planta le dan como dato el canopy, el dispensador y el tanque y la motobomba. Entonces aquí coloco un ejemplo de un contrato de comodato de una planta. Sí, lo que pasa es que usted no tiene, ya en ese tipo de negocio, usted no es productor, sino distribuidor.
Sí. ¿Sí me entiende? Usted distribuye, usted va a distribuir gasolina, ¿cierto? Sí, señor. Eso, Y, eso. Entonces el proceso suyo es, el proceso es como el recibo, el almacenamiento, el dispensador, todo ese es como el proceso de comercialización, porque lo que usted está haciendo no es producción, sino comercialización como tal. sí, pero también hay almacenamiento, debe trabar la lengua. También tengo un tanque también de 10.000 galones. También se ¿De puede qué? almacenar combustible. ¿Un tanque de qué? De 10.000 galones para almacenar combustible. Ah, sí, claro. Sí, eso formaría parte, por ejemplo, de las instalaciones que usted necesite, o de la maquinaria. Yo no sé si eso era maquinaria, sí, un tanque sí, supongo que sí. Sí. Entonces me consigo un contrato de una distribuidora para... Pues el contrato sería más, eso, digamos, el contrato le sirve más para el próximo estudio, ¿sí? Para este, directamente es como determinar cómo es el proceso, o sea, de dónde le llega a usted la gasolina, cómo la introducen allí, cómo sale, cómo se entrega, ¿cierto? Cómo se mide, cómo funciona ese, ¿cómo se llama eso? La tabla de aforo y combustible. Sí, el dispensador, digámoslo así, o sea, cómo se mide eso. Yo sé que eso eso es un computador, eso maneja como un computadorcito análogo, ¿cierto? No, eso es algo muy manual. Eso es una hoja de centímetros. No, pero no, le hablo del dispensador como tal, o sea, cuando usted toma esa pistola y la inserta ya, eso tiene un proceso, eso por dentro tiene una medición, claro, porque eso, por ejemplo, en metrología legal, a las estaciones se les hace unas visitas con unos aparatos que se llaman los serafines, y eso tiene una tolerancia por encima o por debajo en un nivel de medición. Entonces, pero entonces lo que hace ese aparato, digamos, por dentro, pues él no mide galones en galones, sino que él analiza un galón de gasolina como el paso de un fluido de manera constante a cierta presión. Entonces, sí es un computadorcito. Sí, el dispensador. El dispensador es un análogo. Yo no sé qué tan avanzado sea, pero eso es un análogo porque él, como le digo, él analiza una cantidad por medio de la presión y de la... No, son todos los dispensadores. ¿Cómo? Todos los dispensadores, uno es el que calibra el combustible, pero eso ya a medición del propietario de la estación. Porque todas las estaciones tienen una margen de menos 3% por evaporación y manejo de combustible. Esa gasolina hoy en día también por la mezcla del etanol ya es más volátil, es mucho más volátil. Sí, por eso es que el proyecto lo vamos a hacer sobre tierra fría. O sea que volatiliza menos. No, menos evaporación. Clima frío. Sí, o sea, se pierde menos por... Ajá. Entonces, hace muchos años tuve un amigo que él decía, él era ingeniero, así no sé, era ingeniero, y él aseguraba que tanqueando de madrugada se ahorraba no sé cuántas tanqueadas al año, que porque la gasolina todavía no se había evaporado, ¿sí me entiendes? Pues no sé, hablaba de eso, me parecía curioso, pero él como que solo tanqueaba por la mañana por eso. Pues yo no creo que uno deba madrugar a tanquear para ahorrarse para una tanqueada al año, pero hay gente que... No, pero no tan complejo como dices. Ya son mitos. Sí, esos son mitos y tal. Bueno, listo, sí, pero entonces en ese caso, ese sería como el proceso y tal. El proceso es como de la distribución, porque usted lo que va a hacer es, el proyecto suyo va a ser entonces de distribución y no de producción. Usted no va a producir la gasolina, usted se la compra a un distribuidor y la va a comercializar. ¿Listo? Sí, claro. Bueno, y el detalle de las obras físicas necesarias para desarrollar el proceso productivo, en que se define el espacio físico y el tipo de construcción que se requerirá. Cada uno, por ejemplo, si esas máquinas tienen que ir ancladas, no sé, pues se necesitarán algunas especificaciones para su instalación como tal. El detalle de máquinas, pues como les digo, no es de toda la maquinaria como tal, pero pues sí, como tomar una en especial y definirla, es decir, la ficha técnica y obviamente establecer los costos, porque con esos costos en últimas vamos a establecer
el tamaño de las inversiones en activos fijos y otras inversiones que ahorita las vamos a mirar. Entonces, aquí lo que les contaba ahorita, si la máquina se fija en el suelo y si tiene movimientos, o si los equipos se pueden trasladar manualmente, como tener en cuenta estas cosas para el tamaño de la planta como tal. Información requerida para estos equipos, como el nombre, la procedencia, el valor de adquisición, más o menos la vida útil. Esa vida útil, digamos, a mí me serviría, no lo vamos a hacer aquí, no vamos a llevar el proyecto hasta ese detalle, para el tema de las reinversiones. Para mirar cómo, digamos, si una máquina pues tiene una vida útil o tiene una expectativa de obsolescencia de 5 años, pues cómo dentro de 5 años yo tengo que tener en cuenta que voy a tener que desembolsar otra vez un dinero para volverla a comprar, pero en este caso no lo vamos a tener en cuenta, la capacidad, el espacio, la energía requerida y las características. Esto es como lo que les contaba, la ficha técnica de la máquina, eso se consigue en internet. El detalle de los insumos, entonces, es el de las materias primas, pero vuelvo y les digo, no es la cantidad, sino simplemente es decir, mire, para el caso, por ejemplo, la gasolina, la materia prima es esa, ¿cierto? Y la disponibilidad que hay, ¿sí? O de la pulpa de fruta, o de las partes para motocicletas, ¿sí? La disponibilidad que hay de la materia prima para llevar a cabo la producción. Eso es importante tenerlo en cuenta porque eso forma parte, digamos, del tema de riesgos. Y ese es un riesgo que es latente en un proceso productivo. ¿Qué riesgo? Pues que un día se escaseen los materiales y yo me quede de brazos cruzados con un poco de pedidos y sin materia prima para trabajar. El origen de las materias primas se puede mencionar, el abastecimiento como potenciales proveedores se pueden mencionar, el precio de algunas materias primas y la cantidad. La cantidad, digamos, la miramos después en el estudio organizacional. Las conclusiones del estudio técnico. Como conclusión, el estudio técnico se deberá recomendar la conveniencia de continuar con el estudio del proyecto o abandonar la idea de implementar el proyecto, ¿cierto? Que en el estudio técnico yo me voy a responder la pregunta de si realmente eso se puede hacer, y si definitivamente no, en este caso no, porque nosotros vamos a seguir adelante, pues abandonar el proyecto como tal o hacerle las modificaciones correspondientes, teniendo en cuenta que si las modificaciones van a tener incidencia en el estudio de mercados, pues me tocaría irme y replantear el estudio de mercados. Esta evaluación de proyectos es iterativa, es decir, yo puedo ir desde un estudio a otro y puedo complementar o puedo reiniciar o puedo modificar algo, ¿sí? Si se decide continuar con el proyecto, que va a ser el caso nuestro, entonces se puede establecer un programa tentativo de producción para establecer tamaños y tal, balance de obras físicas, lo que se requiera, qué máquinas se necesitan, calendario de reinversiones, no lo vamos a ver, es lo que les acabé de comentar, las reinversiones son las previsiones sobre máquinas que en algún momento haya que reponer. El balance de personal, no, ese es simplemente detallarlo. Y los suministros, las materias primas, pues es también simplemente enunciar su disponibilidad. Sobre cada uno de estos ítems, sobre el programa tentativo de producción, es definir las cantidades físicas, pero vuelvo a decir, eso no lo vamos a hacer aquí, sino que lo vamos a hacer en el estudio organizacional. Vamos a definir ese tamaño y como más o menos el costo general de la operación. En ese estudio organizacional vamos a meter el costo de la nómina, de los arriendos, de los servicios públicos. Bueno, vamos a tener en cuenta un poco de cosas que vamos a trabajar. El balance de obras físicas es entonces los terrenos o las bodegas que se necesiten, es determinarlo, las maquinarias, ya lo dijimos, la depreciación no lo vamos a tener en cuenta en este ejercicio, en el estudio financiero, vamos a construir unos flujos de caja libre básicos, sin tener en cuenta depreciaciones, no nos vamos a meter con eso. Y sobre los activos fijos ya vamos a mirar el calendario de reinversiones ya dijimos que no, el balance personal no, materias primas simplemente es mencionar cuáles son y qué disponibilidad hay. Y bueno, y por último, entonces, el estudio técnico termina en la definición de del tip de las inversiones. Entonces, la primera que yo debo establecer es la inversión en activos fijos. Y la inversión en activos fijos, entonces, tiene que ver con la planta, la maquinaria, las adecuaciones, todo lo que yo tenga físico que hacer para poder empezar el proyecto como tal, para poder empezar la producción. Entonces, ahí dentro de esa inversión en activos fijos va a ir entonces la planta, perdón, el edificio o el terreno, si es que voy a construir,
las máquinas, los computadores, los vehículos, si yo voy a tener línea directa, todo lo físico que yo vaya a requerir, lo voy a listar en un Excel y voy a colocar unos valores, voy a buscar unos valores de mercado y voy a establecer cuánto va a valer esa inversión, es decir, cuánto tenemos que desembolsar inicialmente, cuánto tenemos que tener en la mano para poder iniciar ese proyecto. No sé si eso está claro, muchachos. Esa es la inversión en activos fijos, es determinar simplemente con base en el estudio como tal, el tamaño de la planta, la maquinaria, todo esto, qué vamos a necesitar. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, la segunda es los gastos preoperativos. ¿Qué son los gastos preoperativos? Los gastos preoperativos son unos gastos en los que se incurre al inicio del proyecto, pero que no son de ejecución inmediata. Es decir, por ejemplo, seguros, o por ejemplo, estudios, o por ejemplo, patentes, o permisos, o cosas como esas. Son unas, digamos, unas erogaciones que hay que hacer al inicio del proyecto. Entonces dejamos simplemente allí como un valor tentativo. Es decir, para los activos fijos, por ejemplo, si los activos fijos van a valer 500 millones, los gastos preoperativos, las patentes, pero lo que vamos a asignar para eso va a ser 10 millones. Digamos, para esos gastos iniciales que hay que hacer, pero pues que la empresa todavía no ha generado los recursos. Y el tercero se llama inversión en capital de trabajo. Y hablamos de capital de trabajo porque ninguna empresa, o sea, difícilmente un proyecto, digamos, expresémoslo de esta manera, difícilmente un proyecto al inicio va a generar los recursos necesarios para el capital de trabajo. Recordemos un poquito, muchachos, ¿qué es capital de trabajo? ¿Quién me dice qué es capital de trabajo? Bueno, de pronto los que vieron análisis financiero conmigo puede que de pronto recuerden algo. Capital de trabajo son todos los recursos con que cuenta la empresa que se pueden convertir en efectivo en el corto plazo con el fin de atender esas obligaciones que tenemos en el corto plazo. Es decir, yo tengo en el activo corriente, en el capital de trabajo, yo tengo lo que es la caja, bancos, cartera, inventarios, y puedo tener inversiones de corto plazo, es decir, algunas inversiones que yo tenga que se puedan hacer líquidas en 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Cuando hablamos de capital de trabajo estamos hablando de menos de 1 año. ¿Y qué hago yo con ese dinero? Con ese dinero yo atiendo esas obligaciones que también son del corto plazo, la nómina, los proveedores, los impuestos, los servicios públicos, todo lo que es el día a día. Cuando hablo de capital de trabajo estoy hablando del capital necesario para poder operar, es decir, para diariamente poder ir y comprar insumos, generar producción, vender, al venderlo se convierte en una cartera, digamos, o en inventarios, si la producción queda allí, pendiente para la venta. Entonces, con esos recursos que cuenta la empresa de corto plazo, yo debo como financiar el día a día del negocio. Son indicadores de impacto local que son de corto plazo, que son diferentes a los otros, los de la rentabilidad, que son de largo plazo. Cuando hablo de capital de trabajo, hablo de liquidez. Entonces, lo que les quiero decir con esto, muchachos, es que difícilmente yo monto un negocio y a los 6 meses ya ese negocio está rodando y ya me genera, digamos, no utilidades, sí, pero ya me está generando dinero para pagar la nómina y tal. Es muy difícil. Entonces, nosotros tenemos que prever que eso va a ocurrir y dejar un capital de colchón. Entonces, también lo vamos a establecer allí como un dinero que vamos a dejar disponible para poder empezar a operar. Porque muy seguramente no lo vamos a tener, ¿cierto? Disponible. La empresa no va a comenzar al día siguiente pues, a generar recursos. Entonces, tenemos esos 3 tipos de inversiones y los dejamos definidos como el último punto en el estudio técnico. Las inversiones en activos fijos, en los gastos preoperativos y en el capital de trabajo. Entonces, elaboramos un Excel y lo llevamos como una tablita ya al Word o al PDF, como ustedes quieran, que nos diga, mire, las inversiones en activos fijos son estas, entonces las máquinas valen tanto, los equipos, los computadores, los carros, la planta. Para preoperativos se calcula un valor de tanto y para capital de trabajo tanta plata.
calculando más o menos el tamaño del negocio como tal. Muchachos, ¿preguntas hasta ahí? Profe, ese va entonces en... Dígame. Ese va con gráfica y todo como mostrando lo que vale cada uno y lo que varía todo. Lo que pasa es que queda más fácil en Excel, o sea, si usted va a listar, por ejemplo, la inversión en activos fijos, pues usted en un Excel de maquinaria, por ejemplo, máquina procesadora, ¿cuántas necesita? 3, ¿cuánto valen? 20 millones cada una, listo, entonces 60 millones, y puede hacer el cuadrito más fácil y lo puede llevar a Excel, pero si lo quiere hacer directamente allá no hay ningún problema, lo que necesitamos es la información, digamos, establecer, porque digamos, ese dato es importante, imaginárnoslo y tenerlo ahí, porque con ese dato es que nosotros vamos a lograr en el estudio financiero, en el estudio económico, la rentabilidad, porque recordemos que para poder establecer la rentabilidad, pues nosotros tenemos unos ingresos que nos va a generar el proyecto en el futuro, que vamos a proyectar, pero los tenemos que comparar con una inversión inicial, ¿cierto que sí? Claro, porque yo por ejemplo, yo compro un negocio, o compro una empresa, o invierto en una empresa, o compro unas acciones, y pues obviamente yo comparo lo que recibo de utilidad pues con lo que invertí. ¿Sí es claro eso, muchachos? Para en últimas establecer los márgenes de rentabilidad, que es lo que nos va a definir al finalizar el proyecto qué tan bueno es el negocio, o sea, por qué convencer a un inversionista con estos datos del por qué debería invertir en mi negocio como tal. Muchachos, ¿preguntas hasta ahí? Ay, no te escuché. Profe, la parte capital, ¿me estás escuchando, profe? Sí, dime, Yuri. Profe, la parte del capital, digamos, cuando usted dice que ese es el dinero, digamos, que se puede tener mientras la empresa produce, ¿eso podría ser, por ejemplo, un CDT o algo por el estilo? ¿O interprete mal la información? Digamos que ese es el capital que yo debería tener como en caja, ¿sí? Yo lo debería tener como en caja, o en una cuenta corriente, o en una fiducia, porque con eso es que voy a empezar. Sí, por ejemplo, digamos que nosotros vamos a llegar a un momento en que vamos a decir que el proyecto es viable y que hay el dinero para comenzar, ¿sí? Sea vía préstamo, sea aporte de los socios o de terceros. Entonces decimos, listo, el proyecto vale 500 millones y los hay acá. Entonces, con una parte que es los activos fijos, pues vamos a comprar los activos fijos que necesitamos. Vamos a dejar una partida de preoperativos para hacer esos de papeles, registros, todo eso y tal. Y ese capital de trabajo, ese rubro, pues va a estar como en el banco, ¿cierto? ¿Disponible para qué? Pues para allá, para arrancar, ¿sí? Entonces mañana ya vamos a entrar, vamos a comprar insumos, vamos a comenzar a producir, vamos a vender, ¿sí? Es para eso. Ah, ok, profe, listo. No, entonces le había interpretado mal. Vale, muchas gracias. Listo, bueno. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, entonces vamos a mirar, ahí vemos el módulo, sí. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a hablar solamente de esta parte que es el estudio técnico y como analizar la viabilidad técnica de producción, ya lo dijimos ahora, determinar el tamaño de la planta, definir la localización, establecer los procesos, definir los requerimientos de materia prima y mano de obra y definir las áreas y por último, la inversión en activos fijos. Es como lo mismo que vimos ahora, le vamos a dar rigor, digamos, a lo que es la temática y de pronto encontrar algunas cosas que no hayamos visto allí en la presentación. Muy grosso modo, este sería como el diagrama de ese estudio técnico, ¿sí? Primero hablaríamos de lo primero sería localización macro y micro, ¿sí? Lo segundo sería el tamaño de la planta como tal. Lo tercero sería definir el proceso de producción con las máquinas y los equipos necesarios. Después sería definir la disponibilidad de la mano de obra y la disponibilidad de la materia prima. Y por último, determinar esos valores de las inversiones en esos rubros, preoperativos, activos fijos y capital de trabajo. Sobre la materia prima, pues por aquí tenemos algunas definiciones que de pronto es importante recordarlas. Son aquellos elementos que forman parte de manera directa en el producto.
Los insumos son los elementos que se requieren para su elaboración y no se ven reflejados en el producto como tal. La mano de obra son los requerimientos de personal para cumplir con los procesos de producción del producto. Aquí lo que vamos a hacer es definir qué se necesita. Por ejemplo, si vamos a hacer esa producción de pulpa de fruta, pues no sé si vamos a necesitar de pronto un ingeniero de alimentos, un ingeniero químico, la verdad, no sé. Sí, como el tipo de conocimiento, el tipo de profesional que vamos a requerir para el proyecto. Dentro de los procesos de producción, entonces, son las actividades desarrolladas de manera conjunta y secuencial entre materias primas, mano de obra, máquinas e instalaciones que van transformando esa materia prima en los productos. O sea, es diagramar de alguna manera ese proceso como tal. Definir el tamaño, bueno, ya lo dijimos ahora, de qué depende de la demanda, de la disponibilidad de las materias primas, de los recursos. Se considera como la capacidad óptima de producción, es decir, qué tanto voy a estar yo preparado para producir, cuántas unidades, cuánta capacidad voy a tener. La localización del proyecto, ya lo dijimos ahora, más o menos definir el ámbito de aplicación, la macro y la micro, pues dónde va a estar ubicada puntualmente. Es un factor determinante para la toma de decisiones de inversión. Se debe analizar las posibles alternativas de ubicación y realizar la evaluación pertinente teniendo en cuenta los factores antes mencionados y demás elementos requeridos. Hay muchos factores que me pueden a mí decir, por ejemplo, por qué debo ubicar la planta en X o Y sitio. Aquí hay digamos, unas definiciones sobre procesos como tal que pueden servir para esa gráfica del proceso, que es la operación, que significa que se efectúa un cambio o transformación. Ese sería el icono. El transporte, una demora, el almacenamiento, la inspección, la operación combinada. Bueno, esos son, digamos, como elementos para construir ese diagrama de flujo, ese diagrama de proceso. Y el diagrama de flujo, pues, sería más o menos, ¿cierto? Como este. El proceso como tal, la actividad que se realiza, si hay bifurcaciones, hacia dónde va el producto después de X o Y proceso, y el fin del proceso como tal, o sea, el producto terminado. Pues esto ya, digamos, tendrá que ver con cada proceso como tal. Cada producto, digamos, tendrá una especificación diferente. Y hasta ahí lo que nos dice, eso es todo lo que nos dice el módulo sobre el estudio técnico, muchachos. Entonces, vamos a mirar aquí en la plataforma. ¿Cómo es ese desarrollo del estudio técnico? ¿Cómo está acá? Entonces nos dice, digamos, cómo está la tarea en la plataforma. Dice, desarrollo del estudio técnico para el proyecto. Se solicita para los temas asignados desarrollar los puntos básicos del estudio técnico y determinar la viabilidad desde este punto de vista. Entonces, lo primero, la macrolocalización, ¿cierto? Lo dijimos ahora, ámbito de aplicación general de la empresa, ámbito de, o sea, cobertura, la cobertura que va a tener. La microlocalización es la ubicación puntual de la planta como tal, de la unidad productora. Luego la unidad productora, aquí entonces detallamos el proceso de producción. Aquí en los requerimientos, aquí es donde va la gráfica, ¿sí? Aquí es donde va el diagrama del proceso. Aquí en requerimientos de maquinaria, pues vamos a determinar qué máquinas se necesitan y vamos a determinar como las fichas técnicas, como las condiciones particulares, las características de aquella máquina o del equipo requerido. La determinación de la mano de obra, entonces es simplemente la disponibilidad, ¿cierto? También de materias primas, o sea, qué materia prima se necesita y qué tan disponible la tenemos. También tenemos la determinación de las inversiones del proyecto en activos fijos, gastos preoperativos y capital de trabajo, así como lo mencionamos ahora. Y por último, así como termina ese estudio de mercado, también termina el estudio técnico definiendo o determinando la viabilidad del proyecto desde el punto de vista técnico. Entonces es un comentario que ustedes hacen después de hacer todo este ejercicio, en donde van a decir, mire, el resultado del estudio técnico o el proyecto es viable desde el punto de vista del estudio técnico por esto y esto y esto y esto. Y ya, y ahí termina el estudio técnico, entonces ya irá anexado acumulativo, digamos, a lo que ya llevamos o lo que están trabajando en este momento ustedes del proyecto, perdón, del estudio de mercados como tal. La fecha de entrega es el 12, o sea, dentro de 15 días. Y ese día, digamos, bueno, ahí le damos, es acumulativo, ¿sí? Entonces, luego de esto vamos con el legal y organizacional.
y ahí vamos completando el proyecto. Muchachos, preguntas, dudas, reclamos. Listo, muchachos. No hay dudas entonces, no hay preguntas sobre el estudio técnico, de pronto sobre el estudio de mercados tampoco. No, profe. Bueno, listo. Si no hay preguntas y dudas o reclamos y tal, entonces dejamos así por el día de hoy. Estoy muy pendiente entonces de pronto de ya en la marcha, digamos, o en la práctica, de lo que de pronto se pueda requerir para el desarrollo de ese estudio de mercados o de este estudio técnico, por el WhatsApp o al correo, bueno, no sé, o de manera directa. Si no es más, muchachos, entonces dejamos aquí por hoy y nos vemos dentro de 8 días. ¿Listo? Ok, Listo, profe. profe. Que estén muy bien y cuídense mucho, muchachos. Dios los bendiga. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe, igual. Profe, una pregunta, todo ese material se encuentra ahí en la plataforma, ¿cierto? Por si alguno tiene una duda, volver a mirar. Sí, claro. Sí, o sea, ahí queda la presentación, ya está allá, la actividad y este video también queda ahorita ahí. Listo, profe, gracias. Listo, Alejandro. Profe, gracias, feliz tarde. Bueno, Daurian, que esté muy bien. Profe, muchas gracias. Tatiana, a ti muchas gracias, que estés muy bien. Profe, muchas gracias. Bueno, Vamos a Alexander. aprender a hacer todo. Listo, Alexander, muchas gracias. Bueno.